Hoy en Testigos Hoy estamos en Córdoba y con un guía de excepción, don Manuel Nieto. Muchísimo calor. Muchísimo calor, pero en una ciudad de ensueño. Ciertamente. Y en este patio, pues mucho más, ¿no? Pensando que este es el patio más antiguo, yo creo, por lo menos de Andalucía, puesto que es un patio arbolado desde el siglo IX, ¿no? Ya 1100 años de árboles plantados, ¿no? Se lo avisaba a ustedes, prepárense, este guía de excepción archivero es canónigo archivero de la Catedral de Córdoba. Así que en un lugar como este, Patrimonio de la Humanidad, don Manuel. Sí, porque ya lo dijo un escritor cordobés del siglo XV, ¿no? Que se consideraban maravillas del mundo siete monumentos, ¿no? Dice, pero que este no lo pusieron porque no estaba todavía construido. Es decir, que ya un cordobés reivindicaba ser monumento de la humanidad este edificio. La UNESCO ha tardado más de 5 siglos en llegar a esa conclusión de ser monumento de la humanidad. Pues de esta mano, tan experta como le decimos, queremos hacer un recorrido por este lugar de ensueño, la Catedral de Córdoba. Acompáñennos. Bueno, no podemos hablar de la catedral sin irnos a sus orígenes, trasladarnos en el tiempo. Don Manuel, cuéntenos. Hay que partir sus orígenes ya realmente auténticos, no es un mito ni una tradición, de la existencia de la Basílica de San Vicente Mártir, el patrono de Valencia, ¿no? Que a partir del siglo VI comenzaron a difundirse sus reliquias tanto en la península ibérica como en la Francia de los francos, en la Galia de los francos, y comenzaron a surgir santuarios y templos dedicados al santo. Alguna reliquia debió venir a Córdoba y en ese momento, en un lugar que estaba poco habitado de la ciudad, entre la muralla y el río, pues se construyó el primer templo dedicado a San Vicente en Córdoba, del que este mosaico es una muestra excelente. Es el mejor certificado de lo que dicen las crónicas musulmanas, que los musulmanes al entrar pactaron con los cristianos y les expropiaron la Basílica de San Vicente y sobre ella construyeron después, la dedicaron primero a mezquita y después construyeron un edificio nuevo en tiempos de Abderramán I. Por lo tanto, es una historia totalmente creíble, el testimonio arqueológico y el testimonio de las fuentes tanto musulmanas como cristianas. Todos coinciden en la existencia de un templo previo a la obra de Abderramán I. Estos hallazgos no podemos dividirlos de otro lugar importante dentro de esta catedral, que es un museo. Sí, porque cuando se hicieron las excavaciones durante la Segunda República, pues aparecieron no solamente este hermoso mosaico, sino también restos arqueológicos que unos servían de cimiento de las columnas, otros estaban en algún pozo que descubrió el arquitecto arqueólogo y otros restos dispersos. Estos restos quedaron casi tan dispersos como estaban al comienzo y a partir de 1996 pues se reunieron en el interior de la catedral y se creó el Museo Visigótico de San Vicente, con lo cual tenemos una doble perspectiva de lo que apareció, se puede decir, in situ, y después lo que apareció disgregado y roto, recuperado por la arqueología. Pues enséñenoslo, vamos a ese museo. Realmente es asombroso, ¿eh? Asombroso. Don Manuel, ¿qué importancia tiene este Museo Visigodo de San Vicente? ¿Qué complemento es a lo que hemos visto? Pues que realmente aquello era pieza original en su sitio y estas son piezas que el arqueólogo fue encontrando a lo largo de la excavación de 1932 a 1936 y finalmente en 1996 se reunieron aquí en este museo que pretende ser un libro abierto de la prehistoria de la antigua mezquita.
Don Manuel, cuando la gente llega aquí y ve el museo, ¿qué impresiones tiene la gente? ¿Qué Pues suelen esto decir? que antes no lo contemplaba hasta que se colocó el museo, pues no sabía ni siquiera que existía aquí, que hubo un templo cristiano, ¿no? Y al exponer esto, primero la apertura del mosaico a la vista, porque antes estaba ya excavado pero oculto, ahora se ha puesto, entonces la gente percibe que allí hay algo romano que no es lo musulmán y que está bajo el nivel musulmán, con lo cual la gente advierte que aquí hubo alguna cosa cristiana antes. Y claro, los restos arqueológicos de aquella basílica, de los que se pudieron descubrir y se conservaron, pues aquí tenemos una muestra con la presencia de inscripciones en los crismones, relieves cristianos, y aquí, por ejemplo, tenemos un vaciado de ladrillo que forma, con ejemplares mucho más numerosos, las paredes de aquel mosaico. Y precisamente por esta inscripción se pudo fechar la antigüedad del mosaico. Y aquí lo que pone es Oficina Leonci, del taller de Leoncio, ¿no? Que se hizo en la alfarería de Leoncio. Y está invertida la inscripción. A continuación, el crismón, de nuevo, que certifica que la inscripción en latín no es pagana, sino cristiana. Y esto está allí, en su sitio. Hay multitud de ladrillos de este tipo, pero que para que la gente comprenda porque es tan importante, porque fecha realmente claro. La basílica, el siglo VI, pues se hizo un vaciado y se colocó aquí. ¿Cuándo se debe decir que se pasa de lo que es basílica a mezquita? Pues se pasó no sin violencia, porque con la invasión musulmana pues le expropiaron a los cristianos parte de la basílica, en concreto lo que era el templo. Y después, por quedarse pequeña ante las invasiones continuas de grupos militares a la península, pues Abderramán I ya planteó en el 785 la construcción de lo que después se llamaría la mezquita de Córdoba, la mezquita fundacional. Pero en ese momento la ocasión fue única para el propio Islam y para la arquitectura del Mediterráneo, porque los musulmanes, los árabes, que habían llegado tarde al helenismo, 10 siglos después de que Alejandro Magno hiciera sus campañas en el Oriente y creara el movimiento helenístico en todo el Mediterráneo, ellos llegaron 10 siglos después, llegaron tarde. Pero cuando ya entraron en tierra del Imperio Bizantino, el encuentro cultural produjo no solamente pues, aceptar a Aristóteles o aceptar a Galeno como médico o a Platón, sino también aceptar la arquitectura cristiana, ya en ese momento cristianizada en el año de la Égira, ¿no? Pero alguien a mí me preguntó, una sencilla anécdota, en una entrevista con una televisión japonesa, si un cristiano no se sentía extraño al rezar aquí, pensando que esto era árabe y que la arquitectura también era árabe, ¿no? Y por lo tanto tenía que ser, un cristiano no podía rezar en un monumento. Entonces yo le explicaba que precisamente lo que habían hecho los árabes y después ya musulmanes al conquistar España, lo que habían hecho era apropiarse de una cultura que no les pertenecía y que esa cultura era cristiana. Luego ellos hicieron una mezquita con un vestido cristiano. Se usó para el Corán, pero no un edificio islámico. No es. Estas columnas son romanas, antes que árabes. Y los capiteles igual. Y la composición de los arcos. Y los techos. Todo. Es previo al Islam. Pasamos de Abderramán I a Laquén II, que es otra etapa totalmente diferente, y desde esta cúpula que digamos que es la parte que separa. Nos introduce precisamente en un espacio, esta cúpula radicalmente bizantino, de época califal,
que aunque se le llama arte calizal cordobés, este producto que vemos, sin embargo, es puro arte bizantino. Por ejemplo, los arcos lobulados, tan cordobeses en esta visualidad que tienen, resulta que los arquitectos bizantinos le aseguraban a los arquitectos musulmanes que tenían resistencia para aguantar. Es decir, que esto está aportado por los bizantinos. La cúpula armenia, la cúpula es típica de las iglesias de Armenia, muy común, y que Armenia estaba a orilla del Imperio Bizantino y artistas de Armenia tenían que estar presentes en Bizancio. Y entre esos, pues eventualmente vinieron primero a Medina Zara, que Medina Zara es una ciudad también bizantina, aunque no lo crean, es bizantina. Y después continuaron, posiblemente aquí en esta ampliación, donde además vinieron artistas del mosaico. Los omeyas de Córdoba, que hicieron y levantaron la gran mezquita de Damasco, toda llena de mosaicos, hoy ya es una sombra de lo que fue por los incendios que ha sufrido, pero el patio realmente es espectacular, los mosaicos que presenta. Esa imagen del mundo bizantino, de mosaico, que los omeyas tienen en su propia tradición, a la que en segundo dice que esta parte que él hace se decore pues al modo bizantino, con mosaico. Pero este templo también resuma el espíritu de las basílicas cristianas, por ejemplo, de Éfeso, que mientras en las mezquitas primeras más antiguas de Oriente, delante del mihrab nunca se ponía una columna, sin embargo, aquí en Córdoba tenemos dos columnas que, yo puedo decir, obstaculizan la vista del mosaico, ¿no? Del mihrab. Esto está tomado, por ejemplo, de la Basílica de San Juan Evangelista de Éfeso, en que como presbiterio, este vestíbulo, como presbiterio de lo que era para ellos el altar mayor, el mihrab, pues se colocan unas columnas para ser utilizadas como iconostasio, donde colgar los iconos, ¿no? Y esto es, ya de por sí, estas columnas ya están significando una aportación bizantina. Y es curioso, por ejemplo, que en esta aportación de Bizancio, que se dirige a Córdoba y que se dirige a Irlanda al mismo tiempo, pues aquí tengamos unos arcos lobulados venidos directamente de Bizancio, y también que los comerciantes bizantinos que llegaban a Dublín, allí llevaron también el arco lobulado. Y la iglesia más antigua, la Catedral de Cristo, que hay en Dublín, tiene delante de su presbiterio, entrada de su presbiterio, tiene estos mismos arcos lobulados que nosotros estamos contemplando. El califato de Córdoba adquirió precisamente brillo, y si lo adquirió fue porque se pegó al costado del arte bizantino. Madre mía, cuánta historia, cuánto nos queda por saber y recorrer todavía, don Manuel. Estamos en un lugar un tanto especial porque es un lugar de reflexión. Todo el mundo llega a este lugar. Cuéntenos, don Manuel. También llega por cansancio, porque es el único sitio en que hay unos bancos, y después de una visita de una hora al monumento, pues uno queda agotado. Llega aquí y como se puede ver sentado lo que se veía antes de pie, pero de un modo espectacular, el barroco, el renacimiento, ¿no? Pues realmente este es un sitio para detenerse, ¿no? Aquí en este espacio se comprende una secuencia que surge con la basílica cristiana en el siglo VI y que llega todavía al siglo XXI. Nos invita a la reflexión y también a ver todo este espacio que concretamente vamos a verlo. Pues este es el llamado litúrgicamente pues altar mayor, crucero y coro de la catedral. Y aquí es donde se celebran las grandes ceremonias litúrgicas, donde preside el obispo. Allí está la cátedra del obispo presidiendo,
y donde hay un lugar para el coro, para la solemnidad, para un lugar de proclamación de la palabra mucho más destacado, ¿no? Con estos púlpitos del siglo XVIII, por ejemplo. Aparte de esto, el unirse la orfebrería, como esta mesa de altar, a los mármoles rosados tan espléndidos, con una arquitectura de tipo jesuítico. El retablo lo hizo un hermano jesuita y aquí tenemos, por ejemplo, la suma de una arquitectura jesuítica y de dos manos, la del padre, el hermano Alonso Matías, y la de un portugués, Sebastián Vidal, que se vino a Córdoba, aquí se quedó con su familia, y esa custodia, llamámoslo, o expositor central, es de un maestro portugués del siglo XVII, del que aquí se suma la cultura universal, la tenemos aquí reunida. Antes hemos hablado de Alejandro Magno, después de los bizantinos, después del Renacimiento, ahora de la cultura portuguesa, ocupando un lugar de preeminencia en esta catedral. ¿Qué significa para la Iglesia de Córdoba esta catedral? Bueno, significa lo que toda catedral, por supuesto, para una comunidad cristiana. Y es el sitio de encuentro, sobre todo con el obispo, que es el padre y maestro de la diócesis, y ahí tenemos la sede, perfectamente, que es una sede que solamente puede ocupar el obispo, ¿eh? No, nadie más, ningún celebrante puede ocuparla, porque es la sede no es solamente un asiento, sino una expresión de los poderes espirituales del obispo, ¿no? Es lo que es la cátedra, de ahí le viene el nombre de catedral al templo que tiene la cátedra del obispo. Por eso, primero Córdoba se siente orgullosa de tener esta catedral única, de que sea tan admirada en el mundo, de que también como clima, uno en los calores del verano, uno pueda venirse, estar aquí pues con la temperatura que ahora estamos disfrutando en un día de pleno calor, ¿no? Sí, que es un sosiego, es un ambiente de frescura el que se experimenta aquí en el interior. Por eso lo recoge todo, ¿no? Belleza, comodidad, placer, religiosidad, arte, ¿no? Que respira por todas partes. Don Manuel, como archivero y después de 41 años por estas tierras, me imagino que muchas cosas se nos habrán quedado en el tintero que contarle a nuestros telespectadores. Muchísimas. Por eso con una sola visita no se cumple con este monumento. Hay que volver muchas veces, ¿no? Y creyendo que se sabe siempre descubrirá aspectos nuevos, ¿no? Y satisfacciones al menos sensitivas nuevas, ¿no? Y por lo tanto hay que volver a Córdoba. Desde luego que nos ha despertado los sentidos a todos los que han tenido la posibilidad de acompañarnos en este repaso por la Catedral de Córdoba, y sin duda habrá otra segunda vez, ya volveremos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, don Manuel. Adiós.